corrupción y la impunidad. Y este tablero de la impunidad, pese a las pruebas, la justicia no los alcanzó. Una investigación en conjunto con Leonardo Núñez. Bienvenida, Diana, y si me permites rematar ese título. Y no los van a alcanzar, van a quedar con cargo al erario. ¿Cómo lo ves? Buenas noches, Paco. Muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que sí, como dices, lamentablemente la justicia parece que no va a alcanzar a los cientos de implicados en casos de corrupción y pareciera ser que las y los mexicanos vamos a seguir sufriendo las consecuencias de estos actos y pues los responsables van a seguir siendo servidores públicos y muchas de esas veces no van a enfrentar la justicia mexicana. Robando y robando más. Ese es también el otro problema. Ahora, déjame preguntar, y seguro mucha de nuestra audiencia nos se pregunta, ¿de qué nos sirve exhibir la impunidad ante una autoridad omisa y evidentemente corrupta? Bueno, pues nosotros creemos que el primer paso para poder exigir resultados es visibilizar el problema. Y si bien ya sabemos que la corrupción y la impunidad son dos grandes fenómenos en el país y a los cuales no se les ha dado una solución desde hace decenas de años, pues el propósito de este proyecto es que la ciudadanía pueda conocer realmente cómo es que vamos en los procesos jurídicos para sancionar los casos de corrupción y también a los presuntos responsables. Y una vez que la ciudadanía tenemos esta información a primera mano y súper accesible, es que ya podemos exigir a las autoridades de todo tipo que realicen sus tareas, ya sea a la Secretaría de la Función Pública y que investigue para sancionar administrativamente, a la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo investigaciones sólidas y después llegue a sanciones si se cometió un delito de corrupción, y también al Poder Judicial para que en todo caso emita sentencias que sean acordes con las investigaciones que se han realizado. Mencionas a la Fiscalía General de la República, Diana, y una fiscalía con su fiscal que ha estado absolutamente ausente. 5 años de ausencia absoluta. A ver, déjame para entender un poco y que nuestra audiencia también lo entienda. En este trabajo que les llevó, tengo entendido, 1 año, presentan en este tablero de la impunidad solo 18 de muchos casos que hay. ¿Cómo seleccionaron esos 18 casos? Los casos los seleccionamos con base en su importancia a nivel nacional, es decir, a cuánto dinero fue desviado, lo escandaloso que fueron, y aparte fueron tanto del sexenio pasado como del sexenio actual, para demostrar que este es un problema sistemático, no es un problema del gobierno actual ni solo del gobierno pasado, sino que gobiernos han entrado, han salido y este problema sigue sin atenderse. Entre los casos tenemos, por ejemplo, la estafa maestra, que es el caso de corrupción más emblemático del sexenio del expresidente Peña Nieto. También ahorita tenemos el caso de Segalmex, que es el caso donde se ha documentado un mayor desfalco en toda la historia del país, con más de 15,000 millones de pesos desviados. Entonces, pues estos casos van mostrando que a pesar de que sean tan escandalosos, a pesar de que tanto dinero se haya desviado y haya víctimas de corrupción como personas a las cuales no les llegó alimento, campesinos que no pudieron llevar a cabo su trabajo, pues los gobiernos y las autoridades siguen sin atender el problema y sin hacer sus tareas. En este trabajo, que por cierto aprovecho para invitar a quienes estén interesados en conocerlo completo, es un trabajo muy minucioso como el que siempre hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y lo pueden seguir a través, por supuesto, de la página de la página de Mexicanos contra la Corrupción. ¿Es correcto? Así es, en nuestra página web contralacorrupción.mx/tablero de la impunidad pueden encontrar toda esta información, pueden conocer también de qué va cada caso, cuántos implicados hay, cuál es el avance promedio. La verdad es que es información súper digerible para cualquier ciudadano de a pie y para que nos demos cuenta de que el problema sigue empeorando. Más de 200 implicados, pocos han sido vinculados a proceso, algunos no han enfrentado ningún proceso penal,
ni sanciones administrativas. Y le agrego yo lo que decía hace un momento, ni siquiera han regresado lo que le han robado a los mexicanos vía el erario. Déjame preguntarte algo. En este tablero de la impunidad, como el tablero o como la tabla de posiciones del fútbol, van de los más altos a los más bajos. ¿Cómo lograron esa puntuación? Y te lo pongo así, el punto máximo lo tiene justamente la Fiscalía General de la República, con su fiscal 10 puntos, es el máximo, y el nivel de impunidad, el más leve de los que tienen, es la línea 12, que no es cosa menor, 4.2% en el nivel de impunidad. ¿Cómo fue esa puntuación? Exacto, la metodología que utilizamos fue que una vez que teníamos la lista de todos los presuntos responsables en los casos, fuimos haciendo la línea procesal de cada una de estas personas, es decir, en qué punto del proceso penal o del procedimiento administrativo se encontraban, si únicamente había una denuncia, si ya habían sido vinculados a proceso, si ya habían tenido una audiencia inicial, una audiencia intermedia, y como dices, el caso más emblemático y el que tiene una peor puntuación son los escándalos de corrupción en los que ha estado envuelto el fiscal Gertz Manero, porque pues justamente al él ser el titular de la Fiscalía, que es la institución más importante para investigar los casos de corrupción, pues parece ser que pues él no se iba a investigar a sí mismo. Y como lo mencionas, el caso que tiene un mayor avance es la línea 12 del metro, porque hay 10 personas vinculadas a proceso y que están en espera de que se celebre su audiencia intermedia. Sin embargo, no es de celebrarse porque las víctimas han tenido que esperar años para que se lleven a cabo estas audiencias. La audiencia inicial fue diferida 3 veces, ahorita la audiencia intermedia ha sido suspendida 2 veces más. Entonces también parece que a pesar de que el avance es de los mejores, pues las víctimas han tenido que esperar muchísimos años para que la justicia los alcance. La corrupción, déjame preguntarte, Diana, ¿la corrupción tiene color? Yo diría que la corrupción lamentablemente es de todos los colores y de todos los partidos. Como lo muestra también el tablero de la impunidad, hay casos donde hubo financiamiento ilegal a favor del PRI, están los diezmos de Delfina en Texcoco, que es de Morena, también hay desvíos a favor del Partido del Trabajo, casos donde ha estado envuelto el Partido Verde. Lamentablemente no hay un partido o un color que quede libre de la corrupción. Parece ser que todos tienen ese sello de que sean del color de la ideología de izquierda a derecha, han estado involucrados al menos en un caso de corrupción. Este tipo de investigaciones siempre nos sacuden, Diana. ¿Qué hace falta? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo avanzar? Porque son años y años y años de casos de corrupción y de impunidad y no se mueve nada. Exacto. Lo que el gobierno necesita en primer lugar es voluntad política para enfrentar estos problemas, porque como ya lo vemos, si tenemos una Fiscalía General de la República que está enfocada en otras situaciones y no en combatir la corrupción y la impunidad, pues parece ser que nunca vamos a avanzar. También es súper importante decir que la Fiscalía General de la República debe tener una política para combatir estos dos problemas, porque como dices, parece ser que han pasado ya 5 años y no ha hecho nada. Y, por ejemplo, te doy un dato. En el sexenio pasado, el presupuesto promedio al año de la Fiscalía era de 25,000 millones de pesos. Ahora, en este sexenio, el promedio es de 19,000 millones de pesos. Es decir, hubo una disminución de 6,000 millones de pesos. Entonces, también tenemos a una Fiscalía que tiene menos recursos para combatir estos problemas y pareciera ser que justo tiene menos recursos porque para el gobierno actual no es una prioridad combatir la impunidad y la corrupción. Diana García, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias y como siempre seguimos puntualmente el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción. Muchísimas gracias a ti por la invitación y les invitamos a conocer nuestra plataforma. Así es, con mucho gusto, muchas gracias. Ya le decía yo, a ver, este tema de la línea 12, que es el